Cuando hablamos de grandes selecciones en la historia del fútbol, los nombres que vienen a nuestra mente son casi siempre los mismos. Brasil, con su juego bonito y sus 5 copas del mundo. Alemania, la máquina imparable que dominó el fútbol por décadas. Italia, con su defensa impenetrable y su legado que dejó por el mundo. Argentina, Francia, Uruguay, selecciones que han forjado grandeza y hazañas a lo largo de la historia. Pero ¿y si te dijera que hubo un equipo que en su mejor momento humilló a todas estas? Un equipo que reinventó el fútbol, que dominó a sus rivales con una facilidad insultante, que parecía destinado a gobernar este deporte por siempre. Una selección que nadie podía derrotar, hasta que, en un giro inesperado del destino, lo perdió todo y ahora está en el olvido. Esta es la historia de Hungría, el equipo de oro, la selección que, por un tiempo, fue el mejor equipo del planeta. Un equipo que venció a Brasil, humilló a Inglaterra en su propia casa y le pasó por encima a Alemania. Un equipo que jugó el fútbol más hermoso y letal jamás visto, pero que, cuando estuvo a un paso de la gloria eterna, cayó de la forma más cruel posible. Hoy te contaré la historia de la selección que dominó el fútbol, pero que nunca pudo ganar un mundial. Un equipo que el tiempo ha intentado borrar, pero los verdaderos amantes del fútbol jamás la vamos a olvidar. Bienvenidos a la leyenda de Hungría, la selección que el fútbol olvidó. Para entender la grandeza de Hungría, primero hay que situarse en el contexto de la época. Durante la primera mitad del siglo XX, el fútbol europeo estaba dominado por selecciones como Italia, Alemania e Inglaterra. Sin embargo, en un rincón de Europa del Este, una revolución silenciosa estaba a punto de cambiar el juego para siempre. Hungría, un país con tradición futbolística. Desde los años 20 habían dado señales de su potencial en los Juegos Olímpicos de 1936 y en la Copa del Mundo de 1938, donde llegaron a la final, pero fueron derrotados por la poderosa Italia de Vittorio Pozzo. Pero lo mejor aún estaba por venir. La Segunda Guerra Mundial interrumpió el desarrollo del fútbol mundial, pero cuando el deporte resurgió en los años 50, Hungría estaba lista para tomar el control absoluto de este juego. Después de la guerra, Hungría implementó un modelo de desarrollo futbolístico basado en la táctica y la técnica, con la colaboración del gobierno comunista que centralizó el fútbol en clubes estatales y convirtió al Honvéd de Budapest en la base de la selección. Pero el verdadero arquitecto de la revolución fue Gustav Seibes, el entrenador que creó un equipo que jugaría al fútbol más avanzado del mundo, los Mágicos Magiares. Eran más que un equipo. Eran una máquina de precisión, un conjunto que jugaba al fútbol total, antes de que se inventara siquiera el término. Con un esquema de 4-2-4 que evolucionaba constantemente en el campo, lograron lo impensado, hacer que el juego pareciera arte. Los jugadores que marcaron una era en este equipo fueron Ferenc Puskás, el alma del equipo, un delantero zurdo con un disparo devastador y una visión de juego inigualable, apodado El Comandante, y es considerado uno de los mejores jugadores de toda la historia. Sándor, la cabeza de oro, un delantero implacable que dominaba el juego aéreo. Zoltán Csibor, extremo rápido y técnico, un genio del desborde. Nándor, un falso 9, antes de que el término existiera, su capacidad de moverse entre líneas revolucionaba la forma de atacar. Y por último, Josef Boskis, el cerebro del equipo en el mediocampo, capaz de manejar el ritmo del juego con maestría. Entre 1950 y 1954, Hungría se convirtió en el equipo más temido del mundo. No solo ganaban, sino que lo hacían con un fútbol ofensivo y espectacular. Fueron invencibles durante 31 partidos seguidos, algo nunca visto en la historia del fútbol. En los Juegos Olímpicos de 1952, en Helsinki, ganaron la medalla de oro, aplastando a todas sus rivales con un fútbol de otro planeta. Brasil y Yugoslavia fueron víctimas de su supremacía, y el mundo empezó a tomar nota de lo que se venía. Pero su consagración llegaría en un partido que cambió la historia del fútbol. El 25 de noviembre de 1953, Hungría visitó Wembley para enfrentarse a Inglaterra, el equipo que se creía invencible en casa. Los ingleses nunca habían perdido un partido en su propio terreno ante un rival no británico. Pero ese día, los Mágicos Magiares le dieron la lección más importante del fútbol. Con un 6-3 a favor de Hungría, el mundo entendió que había nacido un nuevo rey del fútbol. Los ingleses no solo fueron derrotados, fueron humillados por un equipo que jugaba un fútbol adelantado 20 años a su tiempo. No contentos con esto, los ingleses ofrecieron una revancha en Budapest. Hungría les pasó por encima 7-1, la peor derrota en la historia de Inglaterra. El Mundial de 1954 en Suiza parecía el destino final de esta generación dorada. Llegaron como claros favoritos y comenzaron su campaña de manera arrolladora. Golearon 9-0 a Corea del Sur, aplastaron 8-3 a Alemania Federal. Vencieron 4-2 a Brasil en un partido violento conocido como la Batalla de Berna.
y derrotaron 4-2 a Uruguay, campeón del mundo en una semifinal histórica. Todo estaba listo para que Hungría levantara su merecido título mundial, pero el destino tenía otros planes. En la final, un 4 de julio de 1954, Hungría enfrentó a Alemania Federal en un partido marcado por la polémica. Puskás, lesionado, jugó a pesar del dolor. Hungría comenzó ganando 2-0 en los primeros 8 minutos, pero Alemania remontó y terminó ganando 3-2 en lo que se conoce como el milagro de Berna. Se dice que los alemanes usaron un sistema de dopaje, pues su rendimiento físico en la final fue inexplicable. Además, un gol legítimo de Puskás en los minutos finales fue anulado injustamente. Hungría, el mejor equipo del mundo, había sido derrotado por la historia y no por el fútbol. Después del Mundial, Hungría siguió siendo una potencia, pero la Revolución Húngara de 1956 marcó el inicio de su declive. El país estaba en crisis y muchos de sus jugadores más importantes huyeron al extranjero. Puskás terminó jugando en el Real Madrid, donde se convirtió en leyenda. Kocsis y Sidor se unieron al FC Barcelona, y el equipo nacional nunca volvió a ser el mismo. Hungría siguió compitiendo en el fútbol internacional, pero nunca volvió a alcanzar la gloria de los años 50. Sus últimos logros en el fútbol fueron 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1964 y 1968, pero en Copas del Mundo nunca volvieron a brillar. El fútbol es un deporte donde la historia la escriben los vencedores. Se recuerda a los campeones, a los que levantan la copa, a los que logran la gloria eterna. Pero en el caso de Hungría, su legado no se mide en trofeos, sino en la revolución que dejaron en el juego. Este equipo no necesitó una Copa del Mundo para demostrar que fueron los mejores de su época. Derrotaron a Brasil, derrotaron a Uruguay, derrotaron a Inglaterra en su propia casa y les dieron la mayor lección del fútbol que jamás habían recibido. En un tiempo donde las grandes potencias dominaban el juego, Hungría se atrevió a desafiar el orden establecido. Pero el destino, caprichoso y cruel, les negó el lugar que les correspondía en la historia. Un solo partido, un solo día en el que el fútbol decidió arrebatarles la gloria. Sin embargo, hay algo que ni el paso del tiempo ni el olvido pueden borrar: su impacto, su belleza y su legado. Porque cada pase, cada movimiento, cada gol que hoy vemos en el fútbol moderno lleva en la esencia la revolución táctica que ellos iniciaron. El mundo olvidó sus nombres, pero los verdaderos amantes del fútbol sabemos que Hungría no solo fue un equipo, fue una obra de arte inacabada, y como toda gran obra, su grandeza trasciende el tiempo, porque los campeones levantan trofeos, pero las leyendas nunca mueren.